ejecutarlo con eso. Hay varios comandos, déjenme buscarlos. Están acá en el curso de Python from Zero to Hero. Déjenme. Ahí está. Se los voy a pasar en otros recursos. Ahí está. Ok, inténtenlo JPython junto, JPython separado, JPython John Lab, Python John M. Estoy dando tiempo a que lo instalen. Si no lo instalan, no les da ningún comando, ya hablen en línea. Y lo intentan en la semana. Ok, una vez que les abrieron ese link, les va a aparecer algo así. Acá, si no les aparece eso, simplemente denle clic. Y buscan el archivo. Ok, ahí buscan donde descargaron el archivo de Google Drive. Ok. Y pues mientras vamos a hacer experimentos. Hagan de cuenta que esto tiene un modo de edición y un modo de navegación. Ok. ¿Cómo entro al modo de edición? Pues básicamente dándole clic a una de estas celdas, se les llama chunks también. Dan clic a un chunk y empiezan a escribir en este caso Python. Hola mundo. Pueden ejecutarlo obviamente dándole clic aquí en el botón de play, en run, y ya les devuelve la respuesta. O también pueden presionar Shift y Enter. Ahí está. También funciona en Google Drive. Bueno, en Google Collaboratory. O pueden presionar Control más Enter. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre utilizar Shift más Enter y Control más Enter? Es que si yo presiono Control más Enter, no me crea un chunk abajo. Cuando presiono Shift y Enter, me crea uno nuevo. Ok, ustedes ya se acomodan. Ahora, yo puedo cambiar un chunk de código a un chunk de lenguaje de marcado. Este Markdown. Esto me va a permitir justamente utilizar el lenguaje que vimos hace poquito. Esto es un título, ¿ok? Pueden ponerle, por ejemplo, unas negritas. Es lo mismo que vimos hace ratito. Negrita, bueno, hace unas clases, perdón. Cursiva. Ok, está muy cómodo. Algo que también pueden hacer aquí mismo es que si ya saben HTML, claro, pueden escribir HTML. Y ahí está. Ok, literal, HTML simple, o sea, no se puede incluir obviamente JavaScript. O bueno, creo que no. Y eso es muy útil, por ejemplo, para añadir imágenes. En el notebook que les pasé, pues tenemos este código de HTML para poner estas imágenes. Que por cierto en Google Colab se ve bien feo. Pero acá pues se ve muy bien. Ok. También, vieron que yo instalé Jupyter sin ningún entorno virtual. Simplemente lo instalé. Eso está bien porque pues es mejor que lo tengan acá y lo ejecuten directamente sin tener que abrir un entorno virtual. ¿De acuerdo? Entonces, también, ¿cómo entramos al modo de navegación? Pueden darle clic a uno de estos y noten que cambia. O sea, antes está así, como seleccionando el chunk, y ahora está así. Pueden navegar entre chunks con las flechas de arriba y de abajo. ¿Ok? Y también pueden crear nuevos con B, la B de burro, se quedan abajo, below, o before, no sé. Y con A crean chunks arriba. Por ejemplo, ese. Ya se creó arriba. Con X cortan un chunk, con V pegan un chunk. No es con control, nada más presionan las teclas. ¿De acuerdo? Nada más presionan. Aquí estoy presionando B, 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 B. Y ahora X, X, X y se van quitando. Se están cortando. Okay. Aprendan esos comandos, son muy útiles. Si no, pues utilicen estos comandos de aquí, pero pues no. Nada que ver. Es muy útil. De hecho, es lo que les comentaba.
Si yo copio un chunk de acá, lo puedo traer a otro notebook y funciona, es muy útil. Ok, Jupyter es un proyecto muy interesante. Te crea un kernel nuevo por cada notebook que tienes, los puedes gestionar acá. Puedes ver que tienes acá utilizando. Acuérdense que Jupyter utiliza, perdón, Python utiliza una máquina virtual que interpreta el código. ¿Se acuerdan que les había explicado todo eso? Pues saben que las máquinas en general tienen un kernel que es la conexión entre el sistema operativo con el CPU. Entonces un kernel pues es esa parte. El kernel es núcleo en alemán. Entonces es el núcleo del lenguaje. Entonces, de hecho me parece que ustedes pueden hacer que un kernel, o sea, que un Jupyter comparta el mismo kernel o que varios notebooks compartan el mismo kernel y así compartan las mismas variables. ¿Ok? Porque pues obviamente las variables se persisten en los chunks. Por ejemplo, acá arriba creé esa variable y la puedo utilizar en este chunk de abajo. Porque les digo, todo este notebook está conectado al mismo kernel. Si se les llega a trabar cualquier cosa, pueden reiniciarlo acá en Restart o presionar en el modo de navegación, obviamente, 2 veces 0. Ok, y eso pues ya reinicia todo, borra todas las variables. Y en este caso me diré que A no está definido. Ok. También yo de aquí puedo limpiar todos las salidas que ha habido. Entonces se borra, eso es también muy útil. Que se me olvidó hacerlos en el notebook que les pasé. Ya ni modo. Los notebooks son muy útiles, de verdad. Más que nada en ciencia de datos, si ustedes están interesados en eso, van a ver que se utiliza mucho esto. Y aquí está. Ok, entonces vamos a empezar. Doy unos minutos a que ustedes vayan conmigo. Aquí hay varias actividades. Si de repente ven que una actividad ya está hecha, directamente borren todo y háganlo ustedes. No le hagan caso. Es muy probable que se me haya pasado mandarles el notebook con las soluciones. Bien, entonces, ¿cómo quedamos? Nos vamos a encontrar con páginas estáticas, con páginas dinámicas, ¿ok? Y por último, con APIs. Prácticamente esa es la web. Hay un poco más de cosas, pero la web que nos interesa consiste en esas tres cosas. ¿De acuerdo? Páginas dinámicas, páginas estáticas y las APIs. Entonces hoy vamos a ver cómo conectarnos con Python a esas fuentes, porque ustedes pueden tener una aplicación, ¿ok? Que esté corriendo, obviamente, en un servidor. Voy a copiar esto. Aquí está. Pero de repente ustedes quieren saber qué se va a ser nuestro segundo reto. Va a ser una aplicación que te diga el clima, pero en cualquier lado. O sea, tú le vas a meter una ubicación, por ejemplo, Ciudad de México, y te va a volver el clima, obviamente con una interfaz bonita, una página web. Vamos a hacer eso. Pero ustedes, ¿cómo van a obtener eso? Ah, pues justamente ese problema lo tienen muchas aplicaciones. O sea, obtener datos de otros lados. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, sus usuarios se van a conectar a su servidor y este servidor, o sea, desde Python, vamos a conectarnos a otro servidor que tenga esos datos. En este caso, por ejemplo, sería datos del clima, ¿de acuerdo? Entonces se conecta a ese servidor, le manda los datos del clima y acá nada más hacen la interfaz web. Servidor web. Ok, o sea, nada más forman la respuesta y ahí le mandan un HTML bonito con una foto, dependiendo si está lluvioso o si está soleado, y ya se la regresan. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante ver ahorita cómo nos conectamos a eso. Entonces, primer cosa, hay que aprender a hacer links dinámicos. ¿No? Porque, por ejemplo, obviamente acá, cuando nuestro servidor web se conecta a los datos del clima, a la API del clima,
Ahorita sé que no tienen claro que es una API, lo vamos a ver en esta sesión, pero va a tener que mandar una consulta, o sea, va a tener que mandar una conexión. Le tiene que indicar, pues, de qué ciudad quiere los datos del clima. Entonces, para esto, en el link, usualmente se esconden variables o parámetros. Y ya con esa, formando ese URL, pues el servidor de acá ya sabe, ok, me está pidiendo el clima de tal país, bueno, de tal ciudad, y ya se la regreso. Entonces, primera cosa, háganlo ustedes, hacer un input, básicamente, que introduzca una frase para buscar en Google, y después hay que generar el enlace. Ahora esta actividad largo, ustedes están en el enlace y ya tienen la idea más o menos de cómo, ustedes van formando. Los que no tienen ni idea, quédense conmigo. Básicamente, vamos a crear uh, una URL base, que va a ser esto. Okay, que de hecho nos hace falta algo. Hola mundo. Okay. Entonces, quedamos que nosotros podemos eliminar todas estas variables que no nos interesan. Wow, ¿por qué me generó ese token? Y ahí está. Okay. Entonces, en realidad, el enlace base es todo este. ¿Están de acuerdo? Y ahí me falta un HTTPS. ¿Por qué estoy diciendo que esta es mi URL base? Porque a partir de aquí, lo que siga va a ser la búsqueda. Se buscó. Le pedimos